Definitivamente las perspectivas del sector agroalimentario en la parte de exportación, en donde realmente el sector ha sido exitoso, ha sido un sector que ha mostrado tener una competitividad. Al cierre del 2022 ya están los números, las cifras que tenemos al cierre, pues fueron más de 50,000 millones de dólares, una cifra récord de exportaciones. Con un superávit en la balanza comercial agroalimentaria de más de 5,000 millones de dólares. Para las perspectivas para este año siguen siendo alentadoras, siguen siendo positivas. Es cierto que las principales exportaciones están concentradas en el TEMEC, en lo que es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en donde prácticamente más del 80% se van a ese mercado, y principalmente al mercado de Estados Unidos. Más sin embargo, tenemos tratados de libre comercio con más de 50 países, con alrededor poco más del 60% del PIB mundial, y lo que vemos pues es una gran oportunidad, sí de fortalecer lógicamente el tema de lo que tenemos en cuanto a las exportaciones hacia Estados Unidos y Canadá, pero una gran oportunidad no solamente de diversificar los mercados, sino también los productos que estamos exportando. Normalmente hablamos de los mismos productos, hablamos de aguacates, hablamos de cerveza, hablamos de tequila, de berries, de jitomates, y la realidad es que tenemos una gran diversidad de productos y de oportunidades que también debemos de aprovechar en otros mercados, principalmente en Europa, principalmente en los mercados asiáticos, en los Emiratos Árabes también, mercado musulmán, en donde tenemos una gran oportunidad de diversificar la oferta que tenemos como sector agroalimentario mexicano. Vemos con preocupación también en el caso de la relación comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá a través del TEMEC, pues una serie de decisiones que a veces de política pública, principalmente en nuestro país, en donde pudieran llegar a afectar ese dinamismo, ese flujo comercial que tenemos con un mercado, principalmente con el de Estados Unidos, en donde somos totalmente complementarios. Lo que nosotros exportamos hacia los Estados Unidos, que es alrededor del 70% de las verduras que, por ejemplo, importa a Estados Unidos, lo hace desde México, más del 50% de las frutas que importa a Estados Unidos lo hace de nuestro país, y nosotros importamos de Estados Unidos y de Canadá principalmente lo que son granos y oleaginosas, también algunos productos cárnicos, pero concentrándonos en un tema en donde principalmente es lo que importamos, y ese es el flujo comercial que nos permite algo muy importante, el poder contar con un tema de seguridad alimentaria de toda la región, pensar en que la región de alguna manera puede garantizar el abasto suficiente de los diferentes productos que sirven para la alimentación de toda la población, tanto en México, en Estados Unidos como en Canadá. Desafortunadamente ha habido algunas decisiones en materia energética, en materia de biotecnología. Ahora se suma otro tema que es el tema del acero, que también al parecer pudiera generar una serie de situaciones en donde se llegara a paneles de controversia, en donde realmente vemos con preocupación dentro del sector agroalimentario, ya que pues uno de los sectores que pudiera llegar a ser más afectado pues es el sector agroalimentario, en donde pudieran imponerse alguna especie de aranceles si se llegara a determinar pues un daño en lo que sería la producción de Estados Unidos o de los productores de Estados Unidos, o un daño como país que pudiera haberse reflejado en aranceles. Entonces, pues son temas de preocupación. Existen algunos otros temas que están dentro del Tratado de Libre Comercio, como el tema laboral o el tema medioambiental, que de hecho son temas que una vez cerradas las negociaciones, fueron esos dos temas que se abrieron adicionales en el cierre de las negociaciones, y que pudieran
poner algún tipo de obstáculo a las exportaciones agroalimentarias mexicanas. Y bueno, lo que es importante es que hay que estar muy al pendiente de todo lo que acontezca para que esto realmente no llegue a poner un obstáculo al crecimiento y al dinamismo que están teniendo las exportaciones agroalimentarias pues en la región que sin duda es la región más dinámica del mundo, no solamente en el sector agroalimentario, sino en términos generales, hablando de comercio exterior, ¿no? Sí, definitivamente que el tema de la sostenibilidad es un tema que hoy en día no es una moda, es un tema que dentro del sector agroalimentario tenemos que pensar en cómo podemos, en términos de sustentabilidad o sostenibilidad, de cómo podemos de alguna manera cubrir las necesidades actuales en cuanto a la producción de alimentos cuando hablamos del sector agroalimentario, pero sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Y aquí el gran reto que tenemos como sector agroalimentario, precisamente para mantener este dinamismo, y no solamente mantener el dinamismo, sino la presencia de nuestros productos, tanto en el mercado nacional, pero principalmente en los temas de los productos que son para exportación, es que el mercado por sí solo está demandando productos que no solamente ya cumplan con temas de sanidad, de inocuidad, sino también con un manejo sustentable de los procesos productivos, con un tema de hacer un uso más eficiente de los recursos naturales, como el caso del agua. De alguna manera también, si hablamos de sustentabilidad, también tenemos que hablar del tema del manejo de los trabajadores del campo, del no trabajo forzoso, del no trabajo infantil, de condiciones adecuadas para los mismos gentes que de alguna manera, de los trabajadores que laboran en el campo, en las actividades agropecuarias, y también pues hablando en un tema que tiene que ver con el tema del cuidado y la protección del medio ambiente, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho nosotros como Consejo Nacional Agropecuario, pues es el tema en donde es la innovación tecnológica la que nos va a permitir el poder desarrollar una agricultura que sí sea más productiva, pero que a su vez pueda ser más sustentable. Y aquí estamos hablando de tecnologías que tienen que ver con la tecnificación del riego, que tienen que ver con el tema de la utilización del Big Data, de la información, del mejoramiento genético, en donde cada vez se avanza más en tener cultivos que pueden ser resistentes a la sequía o que pueden tener o que pueden ser resistentes a algunas plagas. Entonces eso nos hace de alguna plagas o malezas, que eso nos pueda de alguna manera utilizar menos productos plaguicidas que puedan contaminar el ambiente. Entonces al final del día el gran reto que tenemos es cómo podemos hacer que los productores adopten la innovación tecnológica, que ya hay un amplio desarrollo en ese sentido, pero que cada vez tenemos que buscar que tanto grandes o medianos y pequeños productores pues pasen a tener una agricultura y el desarrollo de la producción de alimentos pues cada vez más sustentable, cada vez más moderna, y que de alguna manera pues sin dejar lógicamente de atender pues lo que es la creciente demanda de alimentos, ¿no? Que ese es el tema que tenemos, ¿no? Por una parte tenemos que aumentar la producción de alimentos y ahora tenemos que hacerlo de manera más sustentable y más sostenible, ¿no? Algo que es muy importante primeramente es el tema de que las empresas del sector agroalimentario tienen que conocer el tema de las regulaciones que hay en todos los mercados, y esto creo que es fundamental, el tema de que sepan y conozcan cuáles son los requisitos de los que ofrecen, que exigen los diferentes países, por ejemplo, que a veces son, lógicamente son diferentes, las certificaciones que también los mercados y los gobiernos también consideran como válidas para que tú puedas accesar o no a un mercado. Creo que al final del día aquí los productores con una visión de futuro, y las empresas del sector agroalimentario con una visión de mayor largo plazo, no pueden dejar de ver
que tienen que tener el conocimiento y que tienen que adoptar dentro de sus procesos de producción todo el tema que tiene que ver con certificaciones de calidad, de inocuidad, de medio ambiente, de laborales, de todo lo que de alguna manera les va a permitir poder estar en los anaqueles, tanto en el mercado nacional, pero también en los anaqueles a nivel internacional. Entonces, es un tema en donde la propia evolución que ha tenido el sector agroalimentario a través del tiempo y en el caso del sector agroalimentario a raíz de la apertura comercial, que es cuando se viene a dar pues un tema de el competir en las ligas mayores, el ponerse a competir ya con otros productores de otros países del mundo, pues definitivamente si queremos mantenernos en esas ligas y poder estar exportando pues a lo que hacemos, a más de 160 países, que lo hace nuestro sector agroalimentario mexicano, aunque hay una concentración de esas exportaciones, pues tenemos que pensar en que tenemos que estarnos actualizando permanentemente con el tema de las exigencias que tanto los mercados y los países tienen para los productos agroalimentarios y de los consumidores, ¿no? Que también es un tema importante, ¿no? Definitivamente, digo, estamos viviendo una época de cambios y tenemos que entender que era como cuando decíamos, cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, pues de repente nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Entonces, efectivamente, anteriormente, pues había instancias dentro del gobierno que se encargaban de la promoción, por ejemplo, de la capacitación, incluso hacia las empresas, hacia los productores, de cómo exportar a diferentes partes del mundo, de cuáles regulaciones existen y bueno, desafortunadamente esos programas ya desaparecieron. Pues existía un ProMéxico, existía una Cerca que también se encargaba de la promoción específicamente de los productos agroalimentarios, y ahora pues precisamente en esa necesidad de llenar esos espacios, pues es donde conjuntamente hacemos una alianza en la parte privada entre el Consejo Nacional Agropecuario, AJR, precisamente para que podamos de alguna manera coadyuvar a que las oportunidades que hay en el sector agroalimentario exportador puedan expandirse, puedan seguir consolidándose. El sector agroalimentario ha sido un sector que ha mostrado un dinamismo a partir de la apertura comercial, y la realidad es que el mundo está cambiando de manera vertiginosa. Entonces, el tema de la actualización permanente, constante, de qué es lo que está pasando a nivel internacional, de cómo se están moviendo los mercados, de qué regulaciones se están dando en los diferentes países, de cuáles son las certificaciones. Si hablamos hace 30 años, o 15 años, pues no hablábamos de sustentabilidad, no hablábamos de que había que certificarse en temas laborales, en temas medioambientales, y ahora pues es un tema en donde si queremos estar en los mercados, tenemos que conocer qué es lo que está pasando en los mercados, y de ahí la importancia de estos programas de capacitación permanentes en lo que hemos desarrollado con AJR y el Consejo Nacional Agropecuario, que hemos denominado Agroexportaciones Inteligentes 2023, que ya por segundo año consecutivo se llevará a cabo este año, y de lo importante que es para las empresas en sus áreas de comercio exterior, pues no solamente el conocer los requisitos, en donde si yo quiero exportar a un país, bueno, cuál es el checklist que tengo que hacer para poder acceder a esos mercados. Hay muchos temas de logística, hay muchos temas que tienen que ver con tipos de presentación, el tema de conocer realmente cuáles son los productos que a lo mejor pueden tener oportunidad para accesar o no en algunos mercados, el conocer de alguna manera cuáles son las certificaciones de calidad, de inocuidad, de medioambientales o laborales que exijan estos mercados, y cómo llegar a esos mercados y cómo de alguna manera permanecer también en los mismos. Creo que no es un tema también de solamente abrir una puerta, sino que esa puerta pueda seguir permaneciendo abierta. Hay temas que tienen que ver con sanidad, inocuidad,
en donde México, bueno, pues tiene que buscar la manera de cómo fortalecer el estatus fitosanitario que se tiene para que eso pues siga permitiendo que los productos agroalimentarios pues tengan un pasaporte hacia el mundo, ¿no? Pero en las diferentes regiones, en los diferentes países o en los diferentes continentes existen diferentes regulaciones y diferentes maneras de cómo poder llegar de manera competitiva, porque estamos hablando de una competencia en donde no solamente estamos compitiendo con productores nacionales, sino estamos compitiendo con productores de muchos otros países que también exportan los mismos productos que también nosotros estamos exportando. Entonces, ¿cómo aprovechamos esas ventajas comparativas que nos da por una parte la ubicación geográfica, pero también todo el tema de logística y de posibilidades, ya sea de vía marítima o vía aérea, de poder incrementar las exportaciones mexicanas y como hablamos, de poder, cómo poder diversificar cada vez más lo que son nuestros mercados y los productos que puedan tener oportunidad de que se conozcan en otras latitudes, ¿no?